apenas se sospeche esta enfermedad, ustedes lo remitan al especialista. Entonces la idea es cómo reconocer. Esa es la idea, para que no se confundan con otras enfermedades. Entonces, para ti, ¿qué piensas cuando te hablan del cáncer inflamatorio intestinal? Es una enfermedad que cursa con inflamación del intestino. Esa es una respuesta. En este caso, el proceso inflamatorio que ocurre en el intestino es de naturaleza no infecciosa. Habitualmente pensamos, aunque algunas teorías dicen que puede ser, pero por el momento el proceso inflamatorio es de naturaleza no infecciosa. Entonces, ¿de qué naturaleza podrá ser? ¿Qué? Inmunológica. Entonces ocurre una inflamación de origen inmunológico, propiciado por un agente externo o un agente interno. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué llamamos? Bien. Entonces, esa es la descripción correcta. Es un grupo de enfermedades en las cuales ocurre un proceso inflamatorio intestinal de origen, en el momento se cree, autoinmune. Entonces está agrupada de las enfermedades autoinmunes en nuestro organismo. Aunque cuando ustedes van a ver, después se habla de factores externos que pueden precipitar la enfermedad, etc. Pero la definición, ¿cuál era? Grupo de enfermedades de origen autoinmune. Entonces, ¿cuáles son esas? En el grupo habíamos dicho, ¿no? La enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. También están incluidas en este grupo las denominadas colitis microscópica. O sea, hay un gran grupo de colitis microscópica. Entonces, son varias enfermedades, no son. Incluso hay características de enfermedades como Crohn versus colitis, se juntan y entonces ahí llamamos de colitis y de bien, entonces las dos más comunes son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, vamos a darle alguna referencia a las dos. Son las más comunes de verdad, pero no significa que sean frecuentes. ¿Tú qué piensas? ¿Son frecuentes o no son frecuentes? No son poco. Por lo tanto, ahí vamos a estar. Todas esas son las enfermedades inflamatorias. Ya la definición ya se les había mencionado. La distribución epidemiológica será ¿dónde más? Teniendo en cuenta que el amarillo es alta prevalencia y alta incidencia. Por lo tanto, ¿dónde es más frecuente? Estados Unidos. Más allá. No nos compete nada. Aunque había un último congreso latinoamericano de enfermedad inflamatoria que ha habido últimamente, no solo en abril, hace poco, donde se ha presentado un estudio latinoamericano de enfermedad inflamatoria. Y entonces, en las conclusiones de ese estudio latinoamericano, decían que si bien es cierto, todavía no es tan frecuente en Latinoamérica, todavía,
pero comparativamente hablando con años anteriores, la incidencia ha ido creciendo. Entonces dicen, como conclusión final, ¿por qué estaría incrementándose la frecuencia de presentación de enfermedad inflamatoria en Latinoamérica? Esa es una pregunta. O sea, antes era muy bajísima, ahora se ve, pero no tan alto como en otros países, pero va creciendo. Y dice que la tendencia probablemente sea hacer igual en años futuros a lo que sucede en otros países. Entonces, ¿cuál creen que sea la explicación? Para explicar. ¿Qué? No tanto, igual es genético. ¿Ah? Ya, estilos de vida puede ser. Cada vez en las grandes ciudades los estilos de vida se parecen a los de Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, distritos como San Isidro, La Molina, o en México, hablaban de distritos acomodados en Ciudad de México, o en muchas capitales latinoamericanas, los estilos de vida se van viendo cada vez más occidentalizados. Entonces comemos parecido a ellos, ¿no? Pues, se habla de alimentación. También se habla de agentes infecciosos. Se dice, después van a ver que hay una explicación de que nuestros parásitos, tenemos parásitos, ¿cuáles? E. coli. Ya dijimos, son comunes entre nosotros. E. coli. Ascaris, pero estamos parasitados casi todos. Se dice que esos parásitos probablemente tengan o produzcan antígenos que bloqueen en cierta forma el desarrollo de la enfermedad inflamatoria. Entonces, conforme vas mejorando tu estándar de vida, ¿cómo crees que será el agua potable en ciudades grandes de Europa, Estados Unidos? Ellos ya han resuelto el problema infeccioso, un poco parásitos. Entonces dice que ellos estarían expuestos porque les falta esos antígenos parasitarios. Entonces, después, a parasitarnos. No, esa no sería la respuesta, sino en Estados Unidos ahí están creando antígenos de esas personas y vacunas. Investigación todavía. Y otro elemento que está en boga es alteraciones en la microbiota. Bien, entonces, eso es lo que se da en este consenso latinoamericano de enfermedad inflamatoria que se ha dado en Cartagena. Entonces, eso es lo último que sabemos, va creciendo. Es decir, cuando ustedes sean médicos, probablemente se van a leer de estas cosas. El doctor decía que era raro, ahora vemos como tal vez vaya cambiando el perfil epidemiológico. Por eso tienen que saberlo. Entonces, por el momento pensamos más en este tipo de distribución epidemiológica. Y la patogenia de la enfermedad inflamatoria tiene que ver mucho con factor genético. Tiene que ver mucho con alteración inmunológica, lo que decíamos, enfermedades de corte autoinmune. Y esto es importante. Tiene que haber algún agente que dispare la enfermedad. Es decir, tú, por ejemplo, podrías tener la susceptibilidad genética, tener la parte autoinmune, pero no haces la enfermedad. Está en la mente. Pero aparece alguna de estas condiciones
aparecen los síntomas. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de los AINES, de infecciones comunes y corrientes, de la dieta que hablábamos, la tipo occidentalizada, etc. Del tabaco también. Y algo que no está escrito acá. ¿Cuál creen? Estrés. ¿El COVID? Estrés. El estrés. Y entonces se ve, pues ustedes saben que en grandes ciudades el estrés es pues, de todos los días. Por ejemplo, el tráfico en Lima, ¿cómo estaría esto? 2 horas de pérdida de esto y transportarte de tu casa a la universidad, que te vas a 4 horas. ¿Y si hay examen? No. El estrés por la polución ambiental. Ustedes saben que las grandes ciudades están más contaminadas. Bien, entonces tiene que haber siempre algún agente que sirva como elemento que dispara o se llama gatillo, activa la amígdala. Los 3 elementos importantes, ¿cuáles son? El actor genético, el autoinmune y un elemento gatillo tipo cambio. Y entonces sucede la enfermedad. ¿Cuál es la parte individual? Entonces, ¿qué se cree que suele pasar en este tipo de enfermedades? Todavía no está muy bien establecida, pues decimos que se cree, pero probablemente esto es lo que va ocurriendo. ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? Tanto la mente. Entonces, si concurren estas 2 condiciones en el intestino del paciente, imagínense que este es nuestro intestino, se genera una serie de cascada inmunológica, cascada inmunológica significa una serie de eventos que van a iniciar con activación de los linfocitos T, los famosos citotóxicos. ¿Cuáles son esos? No son las tóxicas ni los tóxicos, son citotóxicos. ¿Cuál? Ah. CD8, CD4, sobre todo los killer, los natural killer. Y esto hace que se libere una serie de mediadores de la inflamación. Recuérdense todos estos. Interleuquina 1, 2, 6. O las notas que se van a sacar en el segundo examen. Hay otras también, 12. Una importante ahora última que se ha hablado en el Congreso Americano de Gastroenterología, un fármaco que va contra una interleuquina que se llama interleuquina 23. No está puesta allí, pues más que nada para actualización, porque se está hablando que tal vez esa sea no la respuesta de la enfermedad. Ese se ha llevado a cabo en mayo nomás, esa es fresquita. La información es fresca de lo que es avances en estos tópicos. Pero se ha dado importancia, aparte de estas interleuquinas, a una sustancia que ha dado lugar al desarrollo de fármacos para utilizarlos frente a esta enfermedad. ¿Cuál es? Aparte de las interleuquinas que estoy diciendo, pero las primeras investigaciones han hablado sobre la liberación
proliferación de estas sustancias, sobre todo factor de necrosis tumoral, y que estas sustancias son las que inducen finalmente el daño en la mucosa. ¿Y por qué es importante conocer esto para el perfil terapéutico? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque si yo bloqueo estas sustancias, ¿qué pasaría? Una daño. Entonces así nacen fármacos que bloquean el factor de necrosis tumoral, nacen fármacos que bloquean la interleuquina 23 que les decía, o estas otras interleuquinas. Y el futuro del tratamiento, los que se van a dedicar a gastroenterología, están bien. Pero esto es necesario que conozcan cómo se desencadena el daño en la mucosa a partir de predisposición genética, factor ambiental y finalmente la respuesta inmunológica. Todo esto son gráficos que nos permiten decirlo mismo. En el examen les voy a pedir que me dibujen ese gráfico. Pero yo les he resumido en tres cosas: factor ambiental, factor genético, la concurrencia de los dos genera una respuesta autoinmune, lo que finalmente va a generar el daño en la mucosa del intestino, y eso se ha estudiado una serie de mediadores, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, las de los números que ya sé, y finalmente ahí es donde vamos a enfocar el altísimo. Entonces, saquen la foto de la venir el examen. Está altísimo. Este es un grupo de enfermedades, que al ser de origen autoinmune tienen la característica de desarrollar enfermedad autoinmune también en otras localizaciones. Entonces, esto es lo que van a tener como característica de la enfermedad inflamatoria intestinal, que a sus síntomas intestinales